Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos con Loyola Guzmán. Ella es una mujer muy conocida en su lucha de defensa de los derechos humanos, pero ahora ha decidido dar la batalla postulándose como candidata plurinominal por Comunidad Ciudadana en el Departamento de La Paz. Y también nos acompaña Marco Antonio Gandarillas, el conocido durante muchos años, fue director del Centro de Documentación e Información Bolivia, una de las instituciones que más arremetidas ha recibido en los últimos años por parte del gobierno, pero sigue en la batalla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Zulema, Marco Antonio. Un gusto participar. A ver, ahora tenemos la oportunidad de iniciar este encuentro, esta lucha libre, con un balance, una pequeña participación, Loyola, de introducción de cómo estás viendo la actual coyuntura en todas las dimensiones del desastre que estamos viviendo también en la Chiquitanía y que se puede reflejar en otros ámbitos de la realidad del país. Sí, creo que podría personalmente comparar la crisis, el desastre nacional en la Chiquitanía salvando las distancias, con el 21 de febrero del 2016, porque el 21 de febrero para mí es el inicio de toda esta crisis política que se está viviendo en el país. El 21 de febrero del 2016, el gobierno, el MAS, solicitó hacer un referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Y lo dijeron tanto el presidente como el vicepresidente, que aunque sea, si perdían con un voto, iban a respetar. Bueno, después de un tiempo vemos que no es así. El 21 de febrero, con 51.3%, ganamos los que votamos por el no a la reforma de ese artículo que impide la repostulación por segunda vez continua, consecutiva, de presidente y vicepresidente. Sin embargo, hemos visto el atropello a eso inmediatamente el 17 con la sentencia constitucional 084 del Tribunal Constitucional Plurinacional, que asume funciones que no le competen, como inaplicar artículos de la Constitución Política del Estado, que no es su función, y argumenta un derecho humano a la participación política y a la elección del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese ya fue un atropello, porque se nos estaba desconociendo el resultado del voto popular que dijo no a esa reforma. Y posteriormente esto se fue consolidando con la Ley de Organizaciones Políticas en octubre del 2018, donde esta ley tenía un buen objetivo, ¿no? Inicialmente había sido trabajado en el órgano electoral, con consultores de diversas tendencias, etcétera. Pero su aplicación era a partir del 2024. Pero estos señores la aplican en función de los intereses gubernamentales a partir del año pasado, y una de las primeras cosas que hacen es convocar a unas primarias que fueron muy especiales, porque con un solo binomio, sin haber ocurrido un periodo de reorganización interna de los partidos, etcétera, etcétera, porque el objetivo era esa, ¿no? Que los partidos se reorganicen, se democraticen, se institucionalicen, etcétera. No pasó eso. ¿Por cuál era el objetivo? El resultado de las primarias, según esa ley, es de cumplimiento obligatorio, es vinculante. En consecuencia, ¿cuál era el resultado? Que Álvaro García y Evo Morales, elegidos en las primarias, creo que participaron 400,000 de sus militantes, y aún ahí perdió. No ganó con los 400,000, hubo votos nulos, votos blancos y creo que hasta votos en contra. Y ese resultado vinculante, en consecuencia, la candidatura de Evo Morales, Álvaro García, que es inconstitucional, ilegal, todo lo que queramos, se legaliza a partir de eso y entra a ser competidor en estas elecciones. ¿Por qué he hecho ese recorrido que para mucha gente es molestoso
tedioso y les parece tedioso, como que solo fuéramos monotemáticos y estuviéramos, porque es lo fundamental. No se ha respetado la voluntad popular y se ha violado la Constitución Política del Estado, que fue impulsada por el MAS, fue promulgada por el presidente, y se dijo que iba a cambiar el Estado boliviano y dejó de ser república y se convirtió en un Estado plurinacional, y no hay tal proceso de cambio. En consecuencia, todo este panorama absolutamente inconstitucional, ilegal, arbitrario, ha traído una crisis política, porque ahí había dos posiciones. ¿Qué hacer? Quienes estamos participando, estamos legalizando, legitimando más que legalizando, y legalizando también la candidatura de Evo Morales, Aima y Álvaro García Linera, o no participaba nadie se inscribía y solo quedaba este binomio. ¿Qué pasaba? Tal vez hubiera sucedido lo que pasó en Venezuela en una primera oportunidad, que dejaron el campo libre al chavismo y se hizo dueño de la legislativa. Una situación muy tramposa, según tu percepción, Loyola. Claro, porque nos ponía en la encrucijada de participar o abstención. Uh-huh. Entonces, yo no he escuchado una propuesta que diga... sí he escuchado algunas que llaman a la abstención o al voto nulo, ¿no? Pero ¿qué resultado hay? ¿Qué alternativa a eso? No he escuchado otra. Entonces, desde mi punto de vista y personalmente, creo que es una responsabilidad combatir en el término de participar en las elecciones para terminar con este gobierno inconstitucional, ilegítimo, arbitrario, y que en los 13 años no ha llevado a cambio su proceso de cambio y su revolución democrático-cultural. Marco Antonio, a ver, ¿qué consideras tú que estos elementos que Loyola menciona han complicado, coincides en que han complicado mucho el panorama en Bolivia y que la solución será por el desastre? Mira, yo coincido bastante con la apreciación sobre que de fondo lo que tenemos es una crisis democrática. De fondo, o sea, hasta con los problemas ambientales, que son gravísimos, es un desastre de proporciones descomunales, ¿no? Que luego quiero referirme con más calma a eso, porque estamos como queriendo pasar, pero el gobierno está tratando de volcar la página, es decir, ya pasó, ¿no? Y estamos en otra cosa. Pero volviendo a lo principal, por supuesto que hasta detrás de eso, de fondo lo que hay una crisis democrática, ¿no? Y coincido con lo fundamental de esa crisis democrática, y es que para las autoridades la opinión del pueblo, sea que se haya expresado contundentemente o se haya expresado como se expresó el 21F, o que se exprese hoy día en los incendios, en el pedido que se le hace de declarar desastre nacional, de anular las medidas que han dado origen en el contexto electoral a todo este desastre, desoír al pueblo, o sea, no tomar en cuenta la opinión nada más que de quienes forman parte de su entorno político, quienes son sus militantes, sus simpatizantes, sus votantes. Entonces, yo sí pienso que estamos viviendo las consecuencias de un proceso agravado, acentuado, de pérdida democrática, ¿no? Uh-huh. De una incapacidad del Estado de escuchar a la población y de la población de hacerse escuchar con el Estado. Ambas cosas. Entonces, en el trasfondo tenemos este problema gravísimo, porque si el Estado no escucha a la población, pasa lo que pasa. Así, si el Estado solo escucha a quienes potencialmente le van a dar votos, ¿no? Entonces es un Estado que está capturado por un grupo o por unos grupos que tienen unos intereses con respecto al Estado, que pueden ser, como estamos viendo ahora, contrarios al interés de la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una cosa muy importante de entender. Es una crisis de grandes proporciones, ¿no? Se suele decir muy fácilmente, estamos ante una transición. Yo pienso que estamos en una crisis, en lo más profundo quizás de una crisis que tiene múltiples expresiones, pero una crisis que, por un lado, deja a muchos o a muchas, nos impide ver, ¿no? Se impide ver lo profundo de la crisis, y quizás también sea la mejor oportunidad que tenemos, como decía Zabaleta, también de conocer
lo que en el la fondo se ha crisis construido como método de conocimiento, sí, decía Zabaleta. Sí, precisamente porque nos podría permitir entender cuáles pueden ser los futuros posibles o los devenires posibles de esta crisis, ¿no? Yo me temo, en una mirada más bien realista, no pesimista, de que las elecciones son un momento de una etapa muy violenta, de una etapa de desconocimiento generalizado de los derechos humanos en el país, que ha empezado o que se ha manifestado, digo yo, gravemente con el 21F, con el desconocimiento del derecho al voto de la población, pero que se va expresando en otros de formas terribles y además aleccionadoras en el cuerpo de ciertas personas. Hace un momento estaba acá la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, queriendo hacer una denuncia sobre lo que pasa con Franklin Gutiérrez. No es un caso cualquiera. Los casos de persecución política en Bolivia, y eso yo lo repito cada vez que puedo, son quizás los más graves que hemos visto en la región después de Nicaragua y Venezuela. O sea, hay gente en nuestro país que ha muerto siendo perseguida por razones políticas. Por razones políticas, por este gobierno. Hay organizaciones, como también comentábamos antes de empezar, de distinto tipo, que promueven los derechos más fundamentales de cualquier democracia, como son los medios de comunicación, que son acallados sistemáticamente, amedrentados, y que por eso centros de investigación que hemos llegado a un punto de que las propias organizaciones defensoras de derechos humanos, que promovemos que sigan derechos como el medio ambiente u otros, lo mismo, sistemáticamente hostigados, perseguidos. Entonces, yo pienso que por eso, las elecciones son un momento decisivo, no es un momento cualquiera, pero sí es un momento decisivo probablemente de un despliegue de la crisis que estamos viviendo en unos términos violentos y en unos términos en los que de una forma muy amplia se pueden perder casi todos los derechos humanos de quienes disienten con el poder. Esa es una cosa importante de entender, porque quienes no disienten con el poder no se sienten, y de hecho no son usualmente objeto de censura a sus derechos humanos, pero quienes disienten lo son, y muy terriblemente, con consecuencias muy graves. Marco Antonio ha dicho una cosa preocupante. O sea, él está avisorando un 20 de octubre con unas derivaciones muy complicadas, ¿no? Violencia, desconocimiento de derechos y, por supuesto, riesgos graves para la democracia. Desde la oposición, ¿cómo están advirtiendo este momento? La oposición está preparada para una respuesta democrática ante estas alertas que ha mencionado Marco Antonio. Bueno, yo voy a hablar, estoy postulada por Comunidad Ciudadana. No soy vocera de Comunidad Ciudadana, pero intento explicar por qué estamos ahí y sobre todo temas muy importantes como derechos humanos, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que este gobierno no solo violó la Constitución y viola todos los días esta Constitución que fue aprobada por ellos. Yo voté no en esa ocasión. En esta Constitución donde en el tema de organizaciones de derechos humanos específicamente, como la Asociación de Familiares, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, ha habido inclusive agresiones físicas en el caso de la Asamblea Permanente que han querido tomar. Claro. Y lo más curioso es que venían físicas, algunos, ¿no?, dirigentes supuestamente mineros y otros que se formaron en defensa, lamentablemente, en la Asamblea de Derechos Humanos, porque la Asamblea no responde a los dictados del gobierno, ¿no? Como toda organización de derechos humanos tiene la obligación de defender los derechos humanos consignados en la Constitución y en convenios internacionales, tanto de la OEA como de Naciones Unidas. Ese es un derecho a la organización, se ha interferido, se ha ido contra la independencia de los sindicatos. No se permite que funcionen sindicatos u organizaciones sociales de forma independiente, ¿no? Entonces, si no logran controlarlos, las dividen. Hemos tenido el caso de SIDOP, de CONAMAC,
y otras organizaciones, paralelismo, para sindical. decir estos están apoyando al gobierno. Los derecho a la expresión y a la información y a la expresión. Y hemos sido atemorizados y de alguna manera estamos bajo ese temor que ha impuesto el gobierno. O sea que el 20 de octubre puede ser realmente riesgoso como las condiciones que se están dando, sí, y no son creadas, o sea, justamente el miedo por lo paralizará. Pero no, ahí va un caso concreto, el de las encuestas, por ejemplo, ¿no? Hay una normativa de la ley electoral y la última, la de ley de organizaciones políticas, que tienen que ver con el tema de encuestas, en qué momento empieza la difusión, en qué características, etcétera. Hay que recordar, por ejemplo, que en la elección del 2015, en el Beni, eliminaron de candidatear creo que más de 200 candidatos a asambleístas, a gobernador, claro, etcétera, ¿no? Entonces, una semana antes. Tienen jurisprudencia para eso. Entonces, están buscando cualquier cosa para no hay pedidos para que se elimine la candidatura de Carlos Mesa, ¿no? Formalmente hoy la Democracia Cristiana ha hecho un pedido de que se elimine, supuestamente porque ha difundido la encuesta, ¿no? Exactamente, aunque no hay normativa sobre el uso de las redes sociales en ese sentido, ¿no? Pero de todos modos, lo curioso es ahora que es la gente de la oposición, ¿no? Democracia Cristiana, etc., lo que demuestra que hay varios tipos de oposición y lo que en la práctica muestra que la imposibilidad de una unidad solo en base a oponerse al gobierno, ¿no? Hay razones políticas, ideológicas, etcétera, para poder enfrentar. En este caso era imposible pensar que el fin justificaba los medios, ¿no? Bueno, pero si uno ve la región, un fenómeno que se repite, analizando la cuestión política, es que en ninguno de los países donde hay una desestructuración democrática, o sea, donde se colisiona el régimen de derechos fundamentales, logran haber instituciones ni siquiera en el lado político. Es decir, nosotros estamos hoy día frente a candidaturas que han emergido de la convocatoria. Ninguna es una institución, podemos decir, sólida, que tiene una trayectoria ni siquiera de un año. O sea, todas se han conformado. Incluso hay siglas presadas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, eso es muy grave, ¿no? Porque entonces, bueno, yo no sé, es un poco perturbador que alguna gente, por ejemplo, analice programas electorales, ¿no?, de entes políticos que no se han ni siquiera constituido completamente. Es decir, que solamente existen porque existe el proceso electoral. Vamos a ver después del 20 de octubre, o digo yo, después de junio, que son las elecciones subnacionales, si todo esto persiste. Probablemente no vaya a persistir. Desde el punto de vista, yo digo, más un poco profundo, ¿no? Eso llama mucho la atención. Pero creo que es interesante a nivel de los programas, es que estas agrupaciones que se han dinamizado, digamos, al calor de estas reglas del juego nuevas, por lo menos están haciendo el intento en algunos casos de rescatar activismos, propuestas desde los activismos, sin desmerecer el esfuerzo. El tema de fondo es que no es consistente porque no están ni siquiera completamente constituidos. No forman parte de una línea de pensamiento que haya tenido suficiente tiempo para desplegar un debate interno, por ejemplo. Un debate interno que les debe decir, nosotros proponemos y pensamos. O sea, eso no ha pasado, o sea, más allá de que haya habido buenas intenciones. Pero no debe pasar eso ni en el partido gobierno. Eso, a lo que quería referirme con esto es a un elemento que es más profundo de la crisis, que, o sea, dar pie para hablar de cosas más profundas de la crisis, que pueden permitirnos entender cosas que ahí no las entendemos bien. Bueno, todos recordamos que cuando empezaron los incendios en la Amazonía en general y otros ecosistemas como el Cerrado en Brasil, Bolsonaro dijo en Brasil, acusó a ONGs. O sea, ese fue un gesto que poca gente fuera del Brasil lo entendió. O sea, fuera del Brasil se entendió muy bien qué pasaba. En Brasil, efectivamente, muchas ONGs con trabajo local, en las zonas donde empezaron los incendios a descontrolarse,
alertó de lo que eso significaba. Alertó en el marco además de la política que impulsa Bolsonaro, que es muy parecida a la nuestra, de ampliación muy grande de los sectores de agronegocio. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso se hizo muy tempranamente en Brasil y eso evitó que los incendios se tornasen, como aquí en Bolivia, incontrolables, hacia allá a finales de agosto. Pues estoy hablando de institucionalidad de otro tipo. ¿Sí? Socialmente hablando, la institucionalidad social del Brasil hizo un enorme esfuerzo por denunciar las políticas de su gobierno. ¿Por qué hago el parangón Bolivia? En nuestro país, mucha gente, instituciones de todo tipo, desde estatales hasta sociales, que estuvieron presenciando los incendios ya desde julio y que en los meses en los que la cosa se puso muy grave, por esta situación que describías de autocensura, de pérdida del derecho a hablar, a manifestarse por miedo a la represión, no lo hicieron. Estuvieron callados porque creían que cualquier tipo de manifestación en este sentido podía traerle consecuencias. Ojo, hoy día tenemos más de 2.179 focos de calor en la mañana, los teníamos registrados, ¿no? Y sin embargo, como decía hace un momento, pareciera que la crisis no está, por un efecto de acción mediática, está siendo superada. Y ayer Evo Morales se reunió con su gente para empezar a planificar la etapa post-incendio. O sea, ya no me parece... Solo quería cerrar con esto de institucionalidad democrática y las catástrofes. Cuando empezaron los incendios, o sea, estamos hablando de junio, que ya se iban agravando más de 400 focos de calor en junio, algo que ya podía haber llamado la atención, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, de Defensa, Ministerio de Defensa, donde está Defensa Civil, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Si Bolivia tiene además un plan nacional de adaptación y mitigación del cambio climático, que hoy día nos dicen todo ha pasado por el cambio climático, ¿no? Pero teníamos un plan que, entre otras cosas, mencionaba que hay que tener precaución con los incendios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Estado, ante un Estado en crisis, una institucionalidad en crisis, hace que los problemas que pueden, por ahí con mucha dificultad ser resueltos, se vuelvan catástrofes, se vuelvan problemas gravísimos, ¿no? Y si además no tenemos la institucionalidad social que alerte y que actúe, entonces la cosa se vuelve inmanejable, ¿no? Entonces, una buena parte de lo que estamos viendo es resultado, como decía al principio, de esta crisis democrática. O sea, en nuestro caso, todo nos expone a que las situaciones se agraven, porque ni de este lado social, ni de este lado, digamos, estatal, hay la capacidad de atender la dimensión de los problemas de una manera coherente, ¿no? Pero tú no crees, Marco Antonio, que desde el lado estatal más bien deliberadamente está ocurriendo eso, porque yo tengo la impresión que existen algunas evidencias que nos pueden estar dando cuenta que ese es el plan del movimiento al socialismo, la devastación de la chiquitanía y de la Amazonía parece ser el plan del movimiento al socialismo, o sea que claro, esa institucionalidad no se ha activado en la lógica y en la orientación que tú estás exigiendo en función de las atribuciones que les competen, porque ese es el plan del movimiento al socialismo, no sé. Si me permite, sobre el primer punto que planteó Marco Antonio, el tema de los partidos, ¿no? Y sus propuestas prácticamente elaboradas corriendo y a última hora. Creo que es importante ver que en estos 13 años, aparte de la desinstitucionalización de las organizaciones, la cooptación de los sindicatos, las organizaciones campesinas, de mujeres, de todo, se ha producido también el descrédito de los partidos políticos, ¿no? Que eso fue resultado del 2003, a partir del 2003. Y durante todos estos 13 años, con la mayoría en el Parlamento, por ejemplo, los partidos han sido anulados. Claro. Si vemos, aparte de que hayan buenos, regulares o malos asambleístas legislativos, la posibilidad de que alguna ley, alguna objeción a una ley sea reconocida, se anula prácticamente con el voto, ¿no?
Ese es un punto que ahí hay que sí tomar que ha en habido cuenta. rodillo, digamos, Exactamente, absolutamente, ni siquiera rodillo, como un Avalancha. tractor que ha venido y ha pasado todo, ¿no? Y solo en determinados momentos hubo un retroceso. Hay que ver la ley del Código del Sistema Penal, que tuvo algunas observaciones, pero fue llevada a rajatabla en el diputados, en senadores, hasta que la promulgó. Y Pero si no solo hubiera fue sido posible si ese no fue retroceso con la movilización de social, los ¿no? médicos a las que se sumó, que alertó a otros sectores de lo que estaba en el Código del Sistema Penal, que se movilizó y se pudo lograr la abrogación de esa ley. Pero tiene diferentes connotaciones. El tema de los partidos han sido prácticamente, para decirlo de maneras, ninguneados, absolutamente no sirven, no existe toda una política para defenestrar a los partidos. Entonces, pero de pronto, porque así les interesa con la ley de organizaciones políticas, se pone otra vez arriba a los partidos. Y no tienen participación activa los colectivos, plataformas ciudadanas que desde 2016 enero habían tomado una actitud bastante importante y marcaban pautas en la política, pero ahora no. Porque, bueno, en la Constitución solo se pueden participar partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y estas a nivel local, departamental o regional, y pueblos indígenas, que yo por lo menos no veo una participación activa, independiente y decisiva. En consecuencia, hay que ver todos esos elementos para que los partidos prácticamente se hayan reducido. No ha habido una actividad así permanente de militancia, de formación, y de capacitación, de deliberación, ¿no? No hay debate, aquí solo hay un vaciamiento monólogos. ideológico también, Exacto. además de orgánico, institucional, Claro, es ideológico. En consecuencia, es pedir demasiado, ¿no? La gente ha tenido que organizarse rápidamente, y en el caso de Comunidad Ciudadana, el candidato a vicepresidente Gustavo Pedraza dijo en una entrevista el otro día, Comunidad Ciudadana es una alianza efectivamente del FRI, un partido que tiene varias décadas de permanencia como sigla reconocida, Solvo, que es a nivel departamental, y Comunidad, que es un no partido, según dijo Gustavo Pedraza. Más bien, ¿no? Efectivamente está en proceso de organización. Sin embargo, se ha asumido la responsabilidad de participar. Puede no ser compartida por otros, pero quienes estamos ahí hemos dicho, bueno, dejaremos solo de criticar, de observar, hagamos algo. Entonces participamos, así nos caiga el fuego encima, pero participamos haciendo una propuesta. El programa que se ha elaborado ha sido resultado de un trabajo de varios meses de mucha gente. Y se ha logrado concretar, se lo ha presentado, y efectivamente no es perfecto, pero ha sido no la idea de 3 o 4 personas, sino un trabajo conjunto bastante largo, colectivo, y que ha tratado de recoger además sugerencias de otros sectores. Eso en el caso del programa, ¿no? Y de cómo estamos organizados. Es un proceso de organización. Habrá que recuperar en este otro paso, que así como se logre la independencia de los órganos, que antes poderes y ahora órganos, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, también la independencia y fortalecimiento de todas las estructuras políticas, como partidos, como sindicatos, etcétera, ¿no? Lo que decía Marco Antonio, es una crisis democrática, ¿no? De la democracia. Y hay que recuperar todo eso, porque eso ha sido destruido sistemáticamente durante estos 13 años. Y luego pasaría, para dejar, si hay alguna opinión sobre el tema de los incendios y la política ecocida del gobierno, ¿no? No, adelante. Marco Antonio dio su perspectiva y dijo que bueno, esta es una expresión también de esa desinstitucionalización, ¿no es cierto? O sea, todo un aparataje que se ha ido creando en estos 13 años, que parece que solo ha servido para el discurso hacia afuera, ¿no? Porque internamente, o para utilizar algunos resortes para lo mismo que habías mencionado antes, ¿no? O sea, para el control de los opositores, de las gestiones municipales que no son del régimen, ¿no? Porque
si analizamos, otra fue la actuación de algunas instancias del Estado cuando el relleno sanitario de Alpacoma, por ejemplo, ¿no es cierto? Que no estoy queriendo minimizar la trascendencia y la importancia de ese problema, pero la reacción y la manera como, digamos, se empezaron a activar algunos mecanismos institucionales fue bastante diferente a lo que está ocurriendo frente a un desastre de la magnitud que estamos viviendo en la Chiquitanía y que por lo visto está bastante difícil de controlar. No, mira, justo otra vez vuelvo al mismo punto para explicarme mejor. Querían que la frontera agrícola creciera en 1 millón de hectáreas por año. Exacto. Y se advirtió desde múltiples voces, o sea, no solamente académicas, porque hubieron voces académicas muy importantes, sociales, ambientales, incluso económicas, indígenas, ¿no? también. De lo que podría representar que la frontera agrícola de Bolivia creciese en esa magnitud, en 1 millón de hectáreas. ¿Sobre qué áreas aumentaría esa frontera agropecuaria? Por supuesto, sobre tierras fiscales, ¿no? Que muchas de estas son áreas de conservación natural, o sobre territorios de pueblos indígenas, que es lo que está pasando exactamente con los incendios. Pero quiero ir más allá. Ayer en el debate que hubo en la televisión con los vicepresidenciables, me parece una cosa muy destacable de lo que dijo el vicepresidente, reflejas la manera en cómo ellos gestionan la economía y el ambiente. Hizo una lista de 1 minuto y medio de la economía en perspectiva del gobierno. ¿Qué haríamos los próximos años? ¿Qué es lo que ya están haciendo ahora? Y empezó por el tema del litio, diciendo, vamos a hacer baterías, dijo industrialización. Bueno, probablemente así como cuando decía que se podía expandir la frontera agrícola y no sabía sobre dónde se iba a dar eso, o sea, porque no podría localizar en el mapa exactamente las zonas, ni describir ecorregionalmente de qué lugares se tratan y lo que supondría aquello. Hay una misma visión en esto del litio, ¿no? De negar, ¿dónde se va a hacer el emprendimiento de litio? Se va a hacer, para empezar, en la ecorregión del desierto de Atacama. Desierto de Atacama significa que en esa zona llueve menos de la disponibilidad de agua que hay. O sea, hay una evapotranspiración sumamente alta, ¿no? Es decir, tiene un estrés hídrico muy grave. La población ya y el ecosistema en general vive muy estresado porque no hay agua superficial. En esa zona ya opera las mayores actividades mineras del país, San Cristóbal. Claro. Y ya lo hace explotando aguas fósiles, porque no hay agua superficial. Entonces a nuestro gobierno le parece que la economía puede funcionar despegada del país, ¿no? Que esas sus ideas de grandiosidad, de vamos a hacer hoy día una potencia que exporte materias primas, puede moverse sin el entorno. Bueno, todo lo que el vicepresidente quisiera hacer con el litio, si uno hace un análisis mínimamente ambiental de la zona, es inviable, a no ser que se haga a costa de la zona. Entonces ahí voy al tema de fondo. El tema de fondo es que para el gobierno el ambiente, las personas no existen, son prescindibles, y por eso es que todo lo que proyectan como modelo económico es tremendamente destructivo. Ahí te doy la razón en lo que decías, ¿no? Finalmente lo que hacen termina generando una serie de desastres, de catástrofes, algunas irreparables. Pero es parte también del problema democrático, ¿sí? Su modelo económico no está en debate ni siquiera internamente, ¿no? El Ministerio de Economía, la primera vez que ellos apostaron decididamente por esto, por las grandes obras de extracción de recursos naturales, fue el 2010, en un programa de inversión pública que llevó al ministro Arce Catacora a una reunión con el Banco Mundial, ¿no? Y que no pasó ni siquiera por su staff, ¿no? Se sentó sobre una computadora y dijo, tenemos más plata, o sea, proyectó unos cuantos datos sobre los ingresos que en ese entonces eran gas, pero también masivamente impuestos de los ciudadanos, de las ciudadanas, y se imaginó que con ese dinero se podían ya no invertir en cosas de mediana escala, ¿no? Sino en grandes, ¿no? Y meterle dinero a los que él llama sectores de generadores de excedente, que luego le van a dar a los otros sectores. Entonces, no hubo ahí ninguna discusión. De hecho, esa propuesta estaba desencajada en ese entonces, 2010, con el plan de desarrollo económico que unos meses antes o unos años antes elaboraron otro grupo de personas. ¿A qué me voy? A que los últimos planes de desarrollo, ¿no? Que proyectan estas ideas así medio megalomaníacas de hacer cosas gigantescas, grandes obras,
hidroeléctricas, por ejemplo, en la Amazonía, hoy día que se presenta un informe, la UNSA lo mencionó, se basan en un criterio también no democrático, en una toma de decisiones no democráticas. No se va al Parlamento y se dice, Parlamento, discutamos si esta idea es conveniente para los próximos 30 o 40 años, que es por donde por lo menos económicamente tiene impactos. No, ni se discute con la sociedad, ni mucho menos. No se usa ningún mecanismo constitucional como el referéndum para someter alguna obra que es polémica o alguna decisión que es polémica a consulta ciudadana. No, directamente es una persona. A veces se puede identificar hasta la persona que ha tomado la decisión por todos, ¿no? Teniendo los graves efectos que luego tienen. Entonces, esos efectos se los niega sistemáticamente, o sea, no existen, ¿no? O sea, la crisis es estructural en la percepción de Marco Antonio Gandarillas, y yo coincido, porque, claro, si no hay espacios para la deliberación, no hay institucionalidad, no hay institucionalización, no hay consulta, no se reconoce el derecho de consulta a los pueblos indígenas, que son los que habitan en los territorios. Se proyectan, se hacen planes y proyectos que incluso no son consistentes con la realidad. Por ejemplo, ¿no? Nos repiten, y lo dijo Álvaro García Linera ayer, que Bolivia va a empezar a exportar energía, ¿no es cierto? Cuando alrededor nuestro, los países que potencialmente podrían ser compradores de energía están desarrollando energías alternativas, ¿no es cierto? Y no van a necesitar la energía que está en la cabeza de Álvaro García Linera o del gobierno, ¿no es cierto? Entonces, es un panorama muy complicado, Loyola. Sí, Marco Antonio ha tocado varios temas. Uno, el tema de los incendios, ¿no? Y en la comparación que ha hecho con las políticas del gobierno de Bolsonaro. Sí, en algún momento hemos visto, por ejemplo, a mí me sorprendió que dos gobiernos supuestamente antagónicos, uno de Evo Morales, que pertenecía al grupo del socialismo del siglo XXI, y Bolsonaro coincidan tanto, digamos. Exactamente. Uno, por ejemplo, en la no importancia al tema de la quema de suelos, ¿no? De la Chiquitanía o de la Amazonía, primero. Segundo, no pedir ayuda internacional porque no corresponde, ¿no? Ninguno de los dos dijo, porque hasta ahora se sigue insistiendo. El otro día escuché a la diputada Brito que dijo, no, aunque se pidiera no va a cambiar porque se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y no es así. Pero en el caso de Bolsonaro, por lo menos admitió la necesidad de esa reunión urgente que se realizó en San Patricio, ¿no? Lo dijo en Leticia, quiero decir, en Leticia, sí, pero lo acordó con... pero no fue él personalmente, ¿no? Mandó claro. a un representante suyo para ver el tema. Y ahí Evo Morales habló maravillas en contra, diciendo la realidad que se vive en el país. Creo que en el tema de tierras, efectivamente, se trata de tierras y de intereses no consultados al pueblo en su mayoría, ¿no? Sino están los intereses de los agroindustriales de Santa Cruz, el tema de la soya, ahora de la carne, para el etanol y la carne ahora, que paradójicamente en el mundo se está viendo la disminución del consumo de carne, y aquí en Bolivia se va a fortalecer la ganadería para exportar a China, ¿no? Y todo eso. Creo que el tema, quiero compartir con ustedes una conversación que tuve el 2006 en Sucre con un joven mojeño. En esa época, por la Asamblea Constituyente, iban delegados de todas partes para informar, pedir, hacer planteamientos. Conversé con este joven mojeño y me dijo sobre el tema de autonomías. Él dijo, yo estoy de acuerdo con las autonomías. Yo tenía mis reparos personales, pero digo, ¿y para qué quiere autonomía, compañero? Cuando tenga autonomía como pueblo moqueño, lo primero que vamos a hacer es expulsar a los collas de nuestro territorio. Entonces yo le dije, pero como bolivianos tenemos el derecho de residir en cualquier lugar del territorio boliviano. Sí, me dijo, pero una cosa es ir a residir y otra es ir a destruir. ¿Por qué? Para empezar, un colla que va ahí no sabe en qué época se tiene que cazar, en qué época se tiene que pescar. Pescan con dinamita, cosa que nosotros no hacemos.
matan hochis, por ejemplo, cuando no deben matarse. Destruyen plantas, insectos, etcétera, porque a ellos les molesta, pero no ignoran qué relación hay entre la diversidad biológica, ecológica de la zona y para qué sirven. Entonces, recuerden, por eso nosotros queremos mantener. Y en ese momento me pareció un poco extraño, pero ahora le doy la razón. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te identifiques como indígena en las tierras bajas o originario en las tierras del altiplano, un hablar aymante o quechua, por ejemplo, ¿qué relación tenemos con la chiquitanía o con la Amazonía? Ignoramos. Yo por lo menos digo, si voy allí no desconozco las cosas, todo, y hago cosas que no se deben hacer. El tema de las quemas, por ejemplo, ¿no? Que nos dicen siempre ha habido quemas, siempre ha habido incendios, pero nunca de la magnitud que hemos tenido ahora. Y por otra parte, vuelvo a la anécdota, porque se ha mitificado también que como los indígenas nos consustanciamos con la naturaleza, la respetamos, la cuidamos. Pero estamos viendo que, por ejemplo, uno del altiplano paseño que va a la Chiquitanía o a la Amazonía, no se siente parte, no lo considera como propio ancestralmente. En consecuencia, hace lo que le interese personalmente a él, sin tomar en cuenta el tema de conjunto de los derechos, no solo humanos, sino de otros seres vivos como los animales, la flora, la fauna y la naturaleza, que tan demagógicamente ha utilizado este gobierno al extremo de tener una ley de derechos de la madre tierra. Entonces, en consecuencia, yo creo que si analizamos algo más, en la Constitución Política se dice son pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Por qué campesinos? Mi razonamiento en ese caso es, indígenas, los de las tierras bajas se autodenominan indígenas. Originarios, algunos de las zonas del altiplano paseño, hablante aymaras, quechas. Pero campesinos, son los menonitas, los japoneses que han venido y trabajan la tierra, hacen ganadería, etcétera. Porque hay como un ejemplo, Félix Pazio o Víctor Hugo Cárdenas son aymaras, pero son intelectuales, no son campesinos. Entonces, desde mi punto de vista, incorporar el término campesinos y además el término interculturales, cambiar el nombre a los colonizadores de interculturales, era para tapar algo y poner en la misma categoría como indígenas y originales son ancestralmente dueños de unas tierras. Entonces, si incorporas campesino, también los pones en la misma categoría para tener derechos propios ancestrales sobre una tierra que en realidad nunca fue de los pueblos en esa época, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de criterios que se han ido formando desde la Constitución y que lo vemos plasmados ahora, una concepción de qué tipo de gobierno quieren, a quiénes van a favorecer. No están favoreciendo al pueblo, a los pueblos indígenas menos. Recordarán esa consulta que antes de ser previa fue posterior en el PIBNIS. No hay otro tipo de consultas, no se ponen a referéndum cosas que son muy importantes con la subsistencia del Estado mismo, y creo que sí hay una crisis muy grande y que ¿cómo la resolvemos, no? Sí, yo personalmente pienso que una parte del por dónde resolver esta crisis es por entender, por tratar de comprender con la mentalidad más amplia posible las transformaciones profundas que han operado en el país en las últimas décadas y en la última en particular. Yo le mencionaba algunas cosas que a mí personalmente me llaman mucho la atención. Es decir, yo creo que una de las grandes transformaciones que ha ocurrido en Bolivia es sin duda sociocultural. Mucha gente todavía se imagina nuestro país como un país rural, donde habitamos en el campo buena parte de la población y que este campo produce para que nos alimentemos. Bueno, es una idea, primero, bastante alejada de nuestra realidad contemporánea. En la actualidad
tenemos un país muy despoblado a nivel de las áreas rurales, o sea, saliendo una mega concentración de la población y las actividades económicas en centros urbanos, una proliferación de centros urbanos en regiones de actividad extractiva, ¿no? Tenemos polos a lo largo de toda la zona soyera en Santa Cruz, polos en un montón de zonas mineras, petroleras, forestales, etcétera, etcétera. Y yo creo que una cosa que es importante es que también en esta transformación los valores que podríamos atribuirle antes como inmanentes a determinados grupos sociales también cambiaron muchísimo. Sí, por ejemplo, me toca mucho ver pueblos indígenas devastando sus propios territorios, ¿no? Luego hacemos una explicación antropológica y económica de por qué ocurre que llega un indígena que sigue compenetrado con la naturaleza, que cree que históricamente o ancestralmente ha coexistido con la naturaleza y que incluso le ha atribuido valores de deidades a los ríos, por ejemplo, a devastarlos. Pero eso está pasando, y está pasando casi en todos los pueblos indígenas, sean estos andinos o sean amazónicos o de las tierras bajas, ¿no? Casi todos, otra vez, independientemente de las razones, que muchas razones son exógenas, son de su situación muy precaria ante el contexto, pero son los actores. Pero a ver, ¿no? yo Son creo mineros, que tiene que por ver ejemplo. con el modelo, ¿no? O sea, tiene que ver con el modelo. No digo que no. Yo digo, yo conozco varias regiones próximas, por ejemplo, al Chapare, ¿no? Que incluso han peleado por su autonomía y qué sé yo, que están vacías, como dices, Marco Antonio. ¿Pero por qué? Porque la gente va a pisar coca. Porque lo que produce no le genera la rentabilidad que puede lograr allá. Sí. En otras zonas hay propietarios de tierra que prefieren alquilarla. Sí. Porque a los agroindustriales. Sería un tema bastante complejo de tratar, porque tiene para mí, dependiendo del pueblo también, unas características particulares, pero es algo innegable. Es algo innegable que en las zonas donde ha habido, por ejemplo, los incendios, unos actores de los incendios, además de los, digamos, extraños, de los no del lugar, collas, colombianos, menonitas, etcétera, han sido también los propios del lugar. Claro. ¿No? Por eso, las causas, las razones son, digamos, más complejas, pero una cosa importante que llama la atención con eso es sobre que, así como los valores estos de la depredación se pueden compartir hoy día por pueblos indígenas, ¿no? Por colonos altoandinos en las tierras bajas, por autoridades que vienen de una tradición marxista, ¿no? O por feministas, o así como esos valores se pueden compartir en ese campo, también otros valores de protección de la naturaleza, de cuidado de nuestro entorno, se comparten en muy diversos actores. Por eso es que cuando el gobierno ve jóvenes que en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, se manifiestan y dicen nosotros que repudiamos los incendios, cuidamos las áreas protegidas, queremos que no haya esto, le extraña tanto y una reacción como No violenta. entienden No entiende esa nueva que conciencia, digamos. esa nueva conciencia tiene que ver con esta transformación del país, ¿no? Y tiene que ver con esas razones profundas que llevan a que ya no tengamos, digamos, unos valores positivos distribuidos uniformemente regional ni socialmente hablando. O sea, esos valores pueden incluso estar minoritariamente, o sea, yo veo en el campo popular que estos valores de conservación son hoy día todavía minoritarios, no hegemónicos, ¿no? Es difícil hacerle entender a la gente, en gran medida, que la naturaleza es vital para todo, para llevar una buena salud, todo. Y hay un campo en disputa ahí, ¿no? Y yo creo que es un campo que también los políticos tienen que ser conscientes de que tiende a expandirse, ¿no? O sea, estos incendios, para ir cerrando un poco la parte ya de las transformaciones, nos muestran, por primera vez en nuestra historia, después del Timnis, para mí, que primero se genera una crisis en torno a esto, entonces a estos valores, ¿no? O sea, que se responsabiliza a Evo, que es la razón por la que no pide ayuda ni nada, para que no se le endilgue la responsabilidad, para no asumirla, pero finalmente la asumimos, o sea, se la asume, hace que se genere una crisis política. O sea, su legitimidad como gobernante, como buen gobernante, está en duda por las decisiones que tomó, por el lado ambiental. Es la primera vez que un proceso electoral probablemente sea definitivamente impactado por una decisión ambiental. Entonces, porque mucha gente de diversos sectores está compartiendo hoy día unos valores contrahegemónicos que tienen que ver con esto, con la protección, con el cuidado. Ahí acabo.
Yo creo que mi objetivo al compartir la conversación que tuve hace años con ese compañero no era idealizar al indígena de las tierras bajas, ¿no? Entiendo que hay, por ejemplo, el Polígono 7, hay compañeros que son de un grupo indígena de la zona que se han convertido en cocaleros, ¿no? Entonces la fuerza de las circunstancias. Está también el tipo de modelo de desarrollo que se implementa en el país, ¿no? Bueno, pues si desarrollo vemos ese tremendo armatroste de la llamada Casa del Pueblo en la Plaza Murillo, o el Museo de Orinoca, o bueno, el aeropuerto de Chimoré, etcétera. Bueno, pues para algunos estarán de acuerdo que eso es desarrollo, pero hay otros criterios, y efectivamente creo que se está desarrollando una conciencia sobre el tema ambiental, sobre la naturaleza. Se está desarrollando, digo yo, porque no hay una conciencia total, como decía Marco Antonio, de por qué hay que defender la naturaleza, por qué hay que impedir que se avance la zona agrícola, etcétera, ¿no? Y lo mismo en otras zonas, como el del litio, por ejemplo, no hay mucho tiempo, eso genera otro tipo de problema, incluso del último acuerdo que han hecho, el tema de las regalías que no hay para el pueblo potosino, ese tipo de acuerdo que se ha firmado recientemente y que no conocemos en detalle. En fin, hay una serie de elementos que tienen que ver con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente. No es que la culpa de las emisiones de carbono son en Europa y nosotros no tenemos nada que ver. Bolivia es uno de los países en Latinoamérica que más ha estado desboscando, ¿no? Deteriorando las zonas de bosque. Y en este sentido creo que hay que considerar que este gobierno del proceso de cambio, de respeto a los derechos de la madre naturaleza, en la práctica ha resultado contrario a ello, es ecocida, no quiere asumir su responsabilidad, y su programa para el 2025 es profundizar más bien toda esa política con los criterios de industrialización, las represas hidroeléctricas, sin importar que se van a destruir áreas protegidas, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que en este momento que estamos en elecciones, el pueblo dirá con su voto. Estamos en esa alternativa, yo no veo otra. Podemos presentar programas, podemos seguir debatiendo. El poco debate que hay, sorprendió que el vicepresidente esté en un debate porque nunca han participado. Creo que tenemos que decidir mediante el voto. No hay otra solución en este momento, por lo menos. Y finalmente decidiremos si seguimos con este gobierno que en 13 años ha mostrado su verdadera sustancia, su verdadero contenido, o damos nuestra confianza a un proyecto alternativo construido rápidamente, con debilidades, digamos, pero como una esperanza para el país, ¿no? Bueno, en otras condiciones yo hubiera confiado plenamente en el camino que está planteando la Loyola, pero es una batería así de mensajes cotidianos que, no sé, tengo mis dudas de que tengamos capacidad de reflexión para asistir al 20 de octubre y optar por el mejor camino. ¿Qué opinas, Marco Antonio? Bueno, está ahí, es un hecho que se va a dar, ¿no? Que independientemente o sea, para mí el problema es que independientemente de la posición que hayamos adoptado, tenemos casi todo en contra en el proceso electoral, ¿no? La primera es que no hay ni posibilidad de conocer las preferencias de un modo imparcial, que para mí ese fue el valor, y ese tiene el valor del grupo de Tu Voto Cuenta, o sea, tener un contrapeso mínimo, ¿no? Serio, profesional sobre los votos, era algo mínimo. Creo que hay que seguirlo haciendo, creo que necesitamos desde todos los pesos que se pueda, sociales, institucionales, desde el periodismo, desde la investigación, hay que contribuir a la recuperación de la democracia, que puede ser la lucha más decisiva de este siglo, de esta primera parte del siglo en Bolivia. Bueno, ya me han hecho la señal, se acabó nuestro tiempo, había tantos temas en la agenda que podríamos estar 3 horas más.
y retomando la última participación de Loyola y esto que menciona Marco Antonio, creo que yo me quedo con esta idea. Tu voto cuenta, o sea, la única posibilidad de cambio es a través del voto el 20 de octubre y es un momento para la reflexión y es un momento para el cambio. Muy buenas tardes. Cabildeo presentó Lucha Libre, un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.